Buenos días. Gracias a la EH por organizar este curso y al profesor José Juan García Marín, un gran amigo, por pensar en mí para impartir esta charla que sin duda me hace muchísima ilusión. Es un reto y un challenge poder hablar de metabolismo de colesterol y de ácidos biliares en 20 minutos. Espero poder compartir con vosotros los aspectos más relevantes y que al final de la charla todos entendamos cómo se regula el contenido de colesterol en un hepatocito. El colesterol de estructura reconocible, con ese núcleo esteroideo común para todos los esteroides activos del organismo, es la molécula de las dos caras. En la cara colocamos esa fase que tiene imprescindible para la vida, presente en todos los tejidos y células, es capaz de regular la permeabilidad y fluidibilidad de las membranas celulares. Además, es el precursor de todos los esteroides fisiológicamente activos del organismo. En el hígado, en el hepatocito, es el precursor de los ácidos biliares. En los órganos esteroidogénicos es el precursor de las hormonas esteroideas y en la piel es el precursor de la vitamina D3. Además, es requisito indispensable tener un contenido de colesterol aceptable para generar las lipoproteínas. Las lipoproteínas, como sabéis, son complejos macromoleculares necesarios para el transporte de lípidos entre los diferentes tejidos en nuestro organismo, ya que los lípidos, a excepción de los ácidos grasos, no pueden moverse, no pueden circular por el torrente sanguíneo si no es en lipoproteínas. En la cara B colocamos su relación con las enfermedades. Bien conocidos es la enfermedad cardiovascular, muy asociado a dislipemias, a ese alto contenido de LDL colesterol en suero. Sin embargo, hay otras patologías, cáncer y otras patologías en concreto hepáticas muy relacionadas con la regulación del metabolismo de colesterol. Me voy a centrar y rápidamente voy a nombrar solamente dos. Por un lado, tenemos cáncer hepático y en concreto carcinoma hepatocelular. Es bien conocida la desregulación del metabolismo de colesterol asociada a esta patología y en concreto las estatinas, inhibidores de su síntesis, han sido utilizados para prevenir su generación o como coadyuvante de otros tratamientos. Recientemente se ha publicado que el colesterol de la dieta promueve el desarrollo espontáneo del carcinoma hepatocelular asociado a NAFLD. Y cómo no, esteatosis hepática metabólica y enfermedad cardiovascular, dos patologías fuertemente asociadas. Sabemos que el colesterol libre es un lípido altamente lipotóxico, por lo tanto, favorecerá el estrés de retículo endoplásmico, la progresión de la enfermedad de hígado graso no alcohólica, NASH. De hecho, existe un paralelismo entre el acúmulo intrahepático de colesterol libre y el desarrollo de NASH y fibrosis. Además, estudios epidemiológicos ya han demostrado que ingesta aumentada de colesterol va a promover el desarrollo de NAFLD. Sabemos bien los que trabajamos en modelos animales que la inclusión de un porcentaje de colesterol en la dieta va a promover el desarrollo de NASH y fibrosis. Y además también sabemos que cuando se produce una desregulación del metabolismo de colesterol en el hígado, también se va a producir una desregulación de la formación de las VLDL, que son las precursoras de las LDL altamente aterogénicas. Pues para comprender bien cómo se desregula el metabolismo de colesterol y poder generar buenas dianas terapéuticas o buenos tratamientos, hay que conocer el estricto o la estricta regulación que se produce en el metabolismo de colesterol en el hígado y en concreto en el hepatocito. Los procesos que regulan esa concentración de colesterol son la síntesis de nuevo de colesterol, la captación de colesterol extracelular, ya que en las células hepáticas tenemos el receptor de LDL. El hepatocito es capaz también de almacenar el colesterol libre en forma de colesterol éster, que es mucho más inerte y que se almacena junto con los triglicéridos en las gotas lipídicas. Además, en el hepatocito se generan las VLDLs precursoras de las LDLs y su salida, la salida de colesterol en estas lipoproteínas va a poder aliviar cuando las concentraciones son altas
al hepatocito. Además, en el hepatocito tenemos capacidad para generar ácidos biliares y para su secreción, y para ello es imprescindible el colesterol. Todos estos procesos están estrechamente regulados con el único objetivo de conseguir la homeostasis hepática de colesterol. Es importante conocer en qué consiste cada uno de estos procesos para poder generar tratamientos farmacológicos adecuados. Por lo tanto, voy a tratar de dar una visión de estos procesos lo más sencilla posible para que después podamos comprender cómo se regulan algunos de ellos en su conjunto. La síntesis de nuevo de colesterol. La síntesis de nuevo de colesterol es un proceso terriblemente largo. Son 30 reacciones que ocurren entre el citosol y el retículo endoplásmico. Por lo tanto, es comprensible que cuando existe un estrés de retículo endoplásmico, muy asociado a patologías hepáticas, se produzca una desregulación de su síntesis. Además, tiene un elevadísimo gasto energético. Se consumen muchas moléculas de ATP, NADPH. Es tan largo el proceso que para su comprensión se divide en 4 fases. La primera, la generación de mevalonato. La segunda, una generación de unas moléculas muy activas que tienden a juntarse, que se llaman isoprenos activados. En una tercera fase se genera el escualeno, que es una molécula lineal, y en la cuarta fase, con un montón de reacciones, esta molécula lineal es capaz de ciclarse para dar el colesterol con ese núcleo esteroideo tan típico de su estructura. Pero vamos a centrarnos en la primera fase. La primera fase, como en todas las reacciones biológicas del organismo, es la regulable. En la primera fase se producen 3 reacciones y aquí la relevante, el paso limitante, es el catalizado por la HMG-CoA reductasa. Tenemos que tener en cuenta que el proceso de síntesis de colesterol requiere ese elevadísimo gasto energético, con lo cual, si no se necesita, es necesario que se paren las primeras fases del proceso y así no concurramos en este gasto. La HMG-CoA reductasa se encarga de la generación de mevalonato. Es la última reacción de esta primera fase y bien conocidas son las estatinas, que son inhibidores de esta enzima por unirse con 1000 veces más de afinidad que su propio sustrato. Las estatinas son bien conocidas, por supuesto, para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar o hipercolesterolemia. Pero además sabemos que se están utilizando para enfermedades como el carcinoma hepatocelular y la cirrosis hepática. De hecho, existen ensayos clínicos en los que se está viendo como coadyuvante en diferentes tratamientos y para evitar las recidivas del cáncer. Pero tenemos que tener en cuenta algo importante que a veces se nos escapa, y es que las estatinas inhiben la síntesis de nuevo de colesterol en las primeras fases. Al inhibir esta reacción, en esta primera fase, estamos evitando la generación de un montón de metabolitos tan relevantes como el farnesil-pirofosfato o el geranil-pirofosfato que intervienen en la prenidación de proteínas o en la glicosilación de proteínas. Si fuésemos capaces de identificar por qué las estatinas tienen un efecto en la enfermedad hepática, qué metabolito está más implicado, seríamos capaces de generar tratamientos más adecuados y más efectivos. La captación de colesterol extracelular es imprescindible por parte de los hepatocitos. ¿Por qué? Porque existe una coordinación con la síntesis. Si captamos más colesterol extracelular, podremos evitar una síntesis tan activa y así ahorraremos. La captación del colesterol extracelular se va a producir por el receptor de LDL. El receptor de LDL, aquí en verde, está en la superficie, en la membrana plasmática de las células. Y además, es el receptor el que reconoce a la ApoB100 de las LDLs, se une y por endocitosis esas lipoproteínas que eran recaptadas. El receptor de LDL vuelve por un reciclaje a la membrana plasmática. Este reciclaje es esencial para controlar los niveles de LDL plasmáticos. Sabemos todo esto gracias a Goldstein y Brown, que recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1985. Ellos describieron por primera vez que las LDLs eran recaptadas por un receptor y ellos fueron los que describieron en qué consistía la endocitosis mediada por receptor. Gracias a ellos se pudo purificar y posteriormente genotipar
el gen de LDL y caracterizar las diferentes mutaciones asociadas a la hipercolesterolemia familiar. Hoy en día ya sabemos que LDL receptor no trabaja solo, trabaja junto con PCSK9. PCSK9 se une al receptor de LDL y va a promover su degradación. Niveles altos de PCSK9 están asociados a una hipercolesterolemia. Pero a nosotros nos interesa cómo PCSK9 puede estar también implicado en la enfermedad hepática. Son varios los estudios que ya nos indican, estudios independientes, que los pacientes con MAFLD tienen altos niveles circulantes de PCSK9. Además, también se ha visto en animales que una dieta proesteatogénica produce esteatosis y junto con ello aumentan los niveles de PCSK9 en suero. Además, inhibidores de PCSK9 parece que evitan o resuelven, al menos parcialmente, NAFLD y la enfermedad hepática por alcohol. Sin embargo, existe este último artículo que nos ha dejado un poco fuera de juego, ya que han observado que animales deficientes en PCSK9 son knockouts para PCSK9, en ellos se promueve NAS, fibrosis y daño hepático. Esto significa que todavía nos queda mucho por estudiar, mucho por investigar sobre el papel de PCSK9 en enfermedad hepática. El almacenamiento de colesterol. Como bien he dicho, el colesterol libre es lipotóxico, con lo cual en nuestro organismo y en el hígado tenemos capacidad para almacenarlo, pero en una forma inerte en forma de colesterol éster. Esta forma inerte ya no será dañina, es equiparable al triglicérido y los ácidos grasos. Por lo tanto, el colesterol éster se almacena junto con triglicéridos en las gotas lipídicas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando las necesidades de colesterol libre son altas, tenemos capacidad para hidrolizar este colesterol éster gracias a la acción de colesterol éster hidrolasas. Colesterol éster hidrolasas de diferentes subtipos en función del orgánulo. Tenemos colesterol éster hidrolasas lisosomales, microsomales y citosólicas. Al mismo tiempo, el colesterol libre, cuando se almacena en exceso, se puede almacenar por acción de la ALACAT o acilcolesterol aciltransferasa, que es la enzima que se encarga de transformarlo en colesterol éster. Y, cómo no, la secreción de colesterol en lipoproteínas. La secreción de colesterol en lipoproteínas es importantísima no solamente para regular los niveles de colesterol dentro del hígado, sino también para poder transportar ese lípido, ese colesterol que generamos en el hígado a otros tejidos, tejidos esteroidogénicos u otros en los que la necesidad de colesterol sea alta. ¿Qué ocurre en enfermedad hepática? En enfermedad hepática vamos a tener una desregulación del metabolismo de colesterol y con ello una alteración en la formación de las VLDLs, que son las precursoras de las LDLs. Sabemos que esas VLDLs, cuando hay una enfermedad hepática, van a tener mayor contenido de colesterol libre, incluso de colesterol éster, y van a provocar LDLs diferentes, en ocasiones más pequeñas, más infiltrantes y más aterogénicas. Por lo tanto, es previsible que MAFLD esté asociado a enfermedad cardiovascular. Formación de ácidos biliares y salida en bilis de colesterol. Este proceso es esencial para eliminar, para excretar el colesterol del organismo. Es la única manera que tenemos de eliminar el colesterol, del exceso de colesterol de nuestro organismo. La formación de ácidos biliares se lleva a cabo por diferentes vías, pero desde luego en humanos la vía clásica es la que predomina. El proceso limitante es la primera reacción y está catalizado por CYP7A1 colesterol 7-alfa hidroxilasa, que como muchas otras enzimas o complejos forman parte del citocromo P450. En el hígado se van a generar los ácidos biliares primarios, ácido cólico, ácido quenodeoxicólico. Estos ácidos biliares primarios todos tienen una característica de tener un grupo hidroxilo en la posición 7. Cuando se secretan a través del conducto biliar, llegan al intestino y por acción de la microbiota, ese grupo hidroxilo en el carbono 7 se elimina y se producen los ácidos biliares secundarios, los más comunes, el litocólico y el deoxicólico. Bien conocida es la circulación enterohepática, que posiblemente Matías nos contará con más detalle, en donde un 95% en cada
ciclo de circulación enterohepática, un 95% de esos ácidos biliares vuelven al hígado. Con lo cual, estos ácidos biliares aumentarán en concentración en hígado y habrá un estricto sistema de regulación de su contenido. Simplemente os voy a comentar 3 cosas esenciales en la regulación, porque como veis, todos estos procesos tienen que estar estrictamente regulados y coordinados para que los niveles de colesterol intrahepáticos sean los adecuados. Pero os voy a comentar 3 cosas fundamentales y muy básicas sobre esa regulación conjunta. En primer lugar, está la síntesis de nuevo de colesterol, puesto que tiene ese gasto energético, supone ese gasto energético tan alto, está sometido o responde a hormonas, a la insulina y al glucagón. Regulamos la HMG-CoA reductasa a través de la insulina. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues la HMG-CoA reductasa, para estar activa, debe estar desfosforilada. Cuando hay una alta ingesta, aumentan los niveles de insulina, se activan fosfatasas y HMG-CoA reductasa desfosforilada estaría más activa, aumentando la concentración de colesterol dentro del hígado. Este aumento en concentración de colesterol va a hacer que la recaptación del colesterol extracelular esté inhibida. Por eso, si tenemos una dieta enriquecida en colesterol, tenderemos a aumentar también los niveles de LDL en suero. Al mismo tiempo, este colesterol se almacenará y se promoverá el almacén en colesterol éster. Por eso, si tenemos una dieta con una ingesta alta en colesterol, vamos a generar más colesterol éster y más gotas lipídicas. Cuando los niveles de colesterol son excesivos, se va a estimular un proceso que actúa de una manera muy rápida, y es la proteólisis de la HMG-CoA reductasa. De tal manera que, aunque estemos ingiriendo y tengamos insulina, la síntesis de nuevo no se va a producir. Otro paso clave en la regulación de la cantidad o de la generación del colesterol va a ser la mediada por SRBP, el factor de transcripción SRBP, en concreto el 2. Cuando existe una reducción de los niveles de colesterol intracelulares, se va a producir una activación de la síntesis de la HMG-CoA reductasa, pero también de los receptores de LDL de una manera coordinada. Y esto es porque el propio factor de transcripción SRBP2 se va a unir al promotor de estos genes y se van a sintetizar. ¿Y cómo lo van a hacer? Por un mecanismo complicado, pero que explicaré de una manera muy sencilla. SRBP, cuando los niveles de esteroles son normales, está en el retículo endoplásmico, pero cuando bajan los niveles de esteroles, se va a producir una translocación al aparato de Golgi, en donde, por acción de unas proteasas, se va a liberar de esta proteína SCAP, que es la que le sujeta al Golgi, y así, en su forma libre, se trasladará al núcleo y se unirá al promotor de todos los genes dianas, entre otros HMG-CoA reductasa y el receptor de LDL. De esta manera, que seremos capaces de aumentar de manera no tan rápida los niveles de colesterol. Comentaros, por último, que los MIRNAS hoy en día ya sabemos que también regulan el metabolismo de colesterol en diferentes fases. Tenemos MIRNAS muy variados. Algunos regulan la HMG-CoA reductasa directamente. El MIR122, muy implicado en la enfermedad hepática, regula los niveles de SRBP. Tenemos también MIRNAS que regulan la recaptación de las LDL. Como veis, y aquí hay diferentes procesos implicados en el transporte de colesterol y de sus lipoproteínas, y como veis, los MIRNAS regulan todos los puntos en los que se producen cambios en el metabolismo de colesterol. Por último, no puedo pasar sin comentar esto, pero muy de pasada, porque seguramente Matías nos hablará también de esto. ¿Qué ocurre cuando los niveles de colesterol son excesivamente elevados en el hígado? Bueno, pues tenemos un sistema que es su transformación en ácidos biliares. Entonces, el sistema más básico, porque hoy en día ya sabemos que hay un montón de otros factores de transcripción que lo regulan, pero desde el punto de vista más clásico y más antiguo, CYP7A1, que como hemos dicho es la que cataliza el paso limitante para transformar el colesterol en ácidos biliares, va a ser activado cuando se activa el factor de transcripción LXR. Para la activación de LXR se necesitan altas concentraciones de colesterol o de oxiesteroles. El XR no funciona solo, forma heterodímero con RXR y en ello también participa otro factor que se llama el RH.
Esto va a permitir que se produzca un aumento de la transcripción y así generar más cantidad de proteína, porque la regulación de la CYP7A1 se produce principalmente a nivel transcripcional. Sin embargo, cuando los niveles de ácidos biliares son altos, que es el producto al final de la conversión de colesterol en ácidos biliares, hay que parar este proceso, hay que evitar que el XR siga funcionando, activando la síntesis de CYP7A1. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se hace con otro factor que se llama SHP. Y este factor SHP es generado por FXR. Y SHP se pondrá como si fuese un obstáculo, evitando que el XR pueda realizar su función. Y así evitamos que el colesterol siga transformándose en ácidos biliares porque ya tenemos suficientes en el hígado y, como sabéis, también pueden generar una alta toxicidad. Ya para terminar, simplemente enseñaros esta conclusión que sacamos de uno de los trabajos de investigación de mi laboratorio que realizamos en colaboración con el grupo de José Juan. En este trabajo vimos, os lo muestro porque es increíble la desregulación metabólica enorme que puede producir simplemente una variación en los niveles de CYP7A1. En este trabajo vimos que la deficiencia en osteopontina sérica producía un aumento de los niveles de CYP7A1, por supuesto aumentando su síntesis. Este aumento en la conversión de colesterol en ácidos biliares producía a su vez un aumento de la síntesis de nuevo de colesterol, cuyo sustrato es el acetil-CoA. El acetil-CoA es un sustrato común para la síntesis de glicerolípidos, que por ello estaban disminuidos. Pero no solo esto. Este acetil-CoA, como bien sabemos, se genera a partir de una glicólisis donde el piruvato se transformará en acetil-CoA en la primera reacción del ciclo de Krebs. Altos niveles de citrato pasarán al citosol y allí el acetil-CoA se utilizará. Pues esta remodelación metabólica tan fuerte era producido simplemente por un aumento en la expresión de CYP7A1 y de conversión de colesterol. Es decir, que una desregulación en el metabolismo de colesterol puede implicar una desregulación en el metabolismo de glicerolípidos y no solo eso, sino podemos ir hasta metabolismo energético, glicólisis y ciclo de Krebs. Con esto ya termino. Agradecer a mi grupo, a todos nuestros colaboradores, que por supuesto son muchos, porque todos nuestros trabajos no serían posibles sin ellos, y bueno, a todas las entidades que al final nos están dando dinero, ¿no? Muchísimas gracias. Con esto termino.